La lucha del Banco de la Reserva Federal contra la inflación acaba de volverse un poco más dura. Recuerden, el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando para subir los tipos de interés con el objetivo de enfriar la inflación. Pero acabamos de recibir algunos nuevos datos que dicen que esta lucha contra la inflación no va por el camino que el Banco de la Reserva Federal anticipó. Y por eso ahora el Banco de la Reserva Federal tiene que enfrentarse a este dilema más difícil de si tiene que esperar aún más de lo previsto para empezar a recortar los tipos de interés, a pesar de que hay mucha gente en Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, que espera que el Banco de la Reserva Federal recorte los tipos de interés antes de lo previsto. Hay tres factores principales que el Banco de la Reserva Federal tiene en cuenta a la hora de tomar esta decisión sobre los tipos de interés. En primer lugar, la inflación al consumo. En segundo lugar, la inflación de los productores. Y en tercer lugar, la economía. Permítanme empezar hablando de la inflación al consumo, porque la inflación al consumo es la inflación a la que usted y yo nos enfrentamos. La gente normal se enfrenta cuando tiene que salir y comprar cosas como comestibles, o comprar una casa, o alquilar una casa, o ir de vacaciones. Esa es la inflación de los consumidores. La inflación del productor es la inflación que sienten los empresarios cuando tienen que salir a comprar materias primas u obtener servicios o bienes para fabricar los productos que venden a los clientes. Y el tercer factor que analiza el Banco de la Reserva Federal es el crecimiento económico. ¿Hasta qué punto está creciendo la economía? ¿Cómo está el mercado laboral? En los últimos 10 días, los resultados de estos tres aspectos han sido mucho mejores de lo esperado. Permítanme empezar hablando de la inflación al consumo, también conocida como IPC. Y los datos más recientes que obtuvimos el día de San Valentín en 24 es que la inflación al consumidor se está moviendo más caliente de lo esperado. Permítanme leerles directamente de CNBC. Lo que dice es que la inflación subyacente se situó en el 3,9%, por encima del 3,7% esperado. Y eso es claramente superior a la inflación del 2% que el Banco de la Reserva Federal tiene como objetivo. Recuerden, el Banco de la Reserva Federal no quiere una inflación del 0%, quieren una inflación del 2%. Y la inflación subyacente es la medida de inflación que el Banco de la Reserva Federal le gusta mirar. Y esta inflación subyacente se sitúa en el 3,9%, casi el doble de lo que el Banco de la Reserva Federal tiene como objetivo. Y el 3,9% de inflación que vimos en realidad es superior a lo que se esperaba, un 3,7%. Así pues, la inflación al consumo fue mayor de lo esperado. Un poco después de San Valentín, conocimos las cifras de la inflación de los productores. Y las cifras de la inflación de los productores también fueron mejores de lo esperado. Permítanme leerles otra cita directamente de CNBC. Y por cierto, voy a enlazar estos artículos para la descripción en caso de que quieras profundizar en esto por ti mismo. Lo que dice es que el IPP subyacente, el índice de precios al productor, excluyendo alimentos, energía y comercio, subió 0,6%, que es el mayor avance de un mes desde enero de 2023. Así pues, la inflación de los precios de producción también fue mayor de lo esperado, y fue uno de los meses más calientes de la inflación en aproximadamente un año. Y luego tenemos el número 3, que son los datos económicos, que es lo que parece el Banco de la Reserva Federal, porque lo que hace el Banco de la Reserva Federal es utilizar esta herramienta de tipos de interés que tienen como una forma de equilibrar la inflación y la economía. Así que acabamos de recibir la noticia de que la inflación es más alta de lo esperado. La inflación para los consumidores, la inflación para las empresas es más alta de lo esperado, pero entonces tienen que equilibrar eso con la economía, porque los tipos de interés más altos generalmente enfrían la economía. De hecho, se supone que enfrían la economía porque cuando una empresa tiene que pagar más dinero para pedir prestado, naturalmente va a pedir menos dinero prestado. Y esto es lo que el Banco de la Reserva Federal utiliza como herramienta para enfriar la economía. Bueno, los tipos de interés más altos no han tenido realmente ese impacto todavía, porque justo después de estos datos tenemos los últimos datos económicos sobre nuestro mercado de trabajo aquí en los Estados Unidos. Y lo que dijo es que en el mes de enero se esperaba que nuestra economía añadiría alrededor de 185,000 puestos de trabajo. Pues bien, en realidad nuestra economía estadounidense añadió 353,000 puestos de trabajo. Así pues, el empleo está creciendo más deprisa de lo que espera el Banco de la Reserva Federal. Ahora bien, aunque esto pueda parecer una buena noticia, en realidad fue una mala noticia para el Banco de la Reserva Federal. Y esto es algo que hemos estado cubriendo en Market Briefs, que voy a repasar ahora. Pero Market Briefs, para aquellos de ustedes que no lo saben, es mi boletín financiero gratuito que mi equipo de Briefs Media crea todos los días. Es una manera de mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un divertido, ingenioso y fácil de leer boletín de noticias. Puede leer Market Briefs en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, tengo el enlace a cómo puedes unirte abajo en la descripción donde vas a briefs.co/market. Eso es briefs.co/mercado.
Ahora, permítanme empezar a hablar de por qué el Banco de la Reserva Federal tiene esto como una mala noticia cuando ves que las cifras de empleo salen por encima de lo esperado. Y esto realmente se relaciona con la métrica de la inflación que el Banco de la Reserva Federal está midiendo. Porque si todo el mundo tiene un trabajo, ¿qué significa eso? Significa que todo el mundo tiene ingresos. ¿Y eso qué significa? Significa que todo el mundo puede gastar dinero. ¿Qué significa eso? Significa que todo el mundo puede endeudarse y gastar aún más dinero. ¿Y eso qué significa? Una economía fuerte y más demanda de productos. Ahora, por lo general, en una economía normal, esto es una gran noticia. Eso es exactamente lo que quieres. Quieres que la gente salga a buscar trabajo. Quieres que la gente salga y consiga aumentos de sueldo. Quieres que la gente salga y obtenga créditos para poder gastar dinero en el sistema económico. No digo que sea tu deber endeudarte para sostener la economía estadounidense, pero sí digo que así es como funciona el sistema económico. Y así ahora cuando tienes una economía donde la inflación ya es un problema y luego más y más gente está consiguiendo trabajo, más y más gente tiene esa capacidad de seguir generando esos ingresos. Esos son malas noticias para el Banco de la Reserva Federal. Por eso siguen diciendo que quieren suavizar el mercado laboral. Suavizar el mercado laboral es la forma políticamente correcta de decir que quieren que la gente pierda su trabajo, quieren más desempleo. Ahora bien, no quieren decirlo porque crearía mucha controversia, pero lo han dicho de muchas maneras indirectas. Han dicho que quieren suavizar el mercado laboral. Dijeron que esperan que el desempleo aumente como un subproducto de las tasas de interés más altas. Y ahora estamos en esta economía en la que el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando para subir los tipos de interés con el fin de enfriar la inflación. Y el subproducto de enfriar la inflación es un mayor desempleo. El problema es que la inflación no está bajando a la cifra del 2% tan rápido como le gustaría al Banco de la Reserva Federal. Y el subproducto, que es el enfriamiento de la economía y el aumento del desempleo, todavía no se ha producido aquí en Estados Unidos. Ahora hay mucha gente que espera y anticipa que finalmente veremos este enfriamiento en la economía tal vez hacia la segunda mitad del año, pero no lo hemos visto todavía. Y la razón por la que aún no lo hemos visto es porque el consumidor estadounidense es resistente. Y esto es lo que los medios de comunicación tradicionales les gusta llamar la gente está gastando dinero como locos. La gente está gastando dinero que no tiene. Hemos visto la deuda de tarjetas de crédito romper un nuevo récord recientemente. Estamos viendo a la gente usar comprar ahora pagar más tarde todo el tiempo. Se ha vuelto tan común que los estadounidenses estén quebrados y endeudados y que eso sea normal. Pero ese es el problema. Es un problema del lado del consumidor porque si estás quebrado y endeudado, entonces nunca tienes la habilidad de construir riqueza para ti mismo. Y es un problema para la economía porque si todo el mundo está en bancarrota y endeudado, eventualmente vas a llegar a un punto de ruptura. Y cuando el punto de ruptura sucede, significa que la gente tiene que recortar sus gastos. Y cuando la gente tiene que recortar sus gastos, significa que todas estas empresas que han estado dependiendo de todo este gasto de la deuda no van a ser capaces de generar esos ingresos en el futuro. Y si no pueden generar esos ingresos, significa que las ventas disminuyen. Ahora bien, este es un subproducto natural de nuestro sistema económico. Quiero decir que nuestro sistema económico se mueve a través de ciclos. Esto ha sucedido durante décadas en el último siglo. Pero la razón por la que esto es más importante hoy en día es debido a la cantidad de deuda que hay en nuestro sistema económico actual. Tenemos más deuda que nunca, no solo los hogares, no solo las empresas, sino también el gobierno de Estados Unidos. Tenemos más deuda acumulada que nunca. Y esa es la preocupación aquí. Si más y más estadounidenses se endeudan para financiar este estilo de vida, va a perjudicar su capacidad de seguir gastando cuando las cosas se pongan difíciles. Porque eventualmente las cosas se pondrán difíciles. Eso es parte de nuestro sistema económico. Así que cuando las cosas se ponen difíciles y tienen que retirarse, se puede empezar a ver por qué eso podría crear más dolor económico en el futuro. Ahora bien, esto también crea oportunidades para aquellos que están educados financieramente, para los que son conscientes de lo que está pasando, para los que están preparados, pero para todos los demás que va a doler. Y aquí es donde se puede empezar a ver que hay una mayor división entre los que entienden de dinero, los financieramente educados, y los que no. Y más personas no tienen educación financiera y se preguntan por qué están quedando fuera del sistema. Y luego nos fijamos en los tipos de interés. El otro factor que quieres entender son los rendimientos del tesoro. Y lo que son los rendimientos del tesoro es el tipo de interés que puedes obtener prestando tu dinero al gobierno de los Estados Unidos. Esto se conoce como el tipo sin riesgo, porque si prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos, lo que cualquiera puede hacer, tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, los gobiernos pueden hacerlo, los bancos pueden hacerlo, cualquiera puede hacerlo.
Si prestas dinero a los Estados Unidos, es casi como un rendimiento garantizado que vas a generar. Y la razón es porque el gobierno tiene la capacidad de, número uno, gravar a sus ciudadanos para pagar sus deudas. Y si no tienen suficiente dinero para gravar a sus ciudadanos, la segunda cosa que pueden hacer es imprimir este dinero. Así que, a menos que el gobierno de Estados Unidos incumpla, que por supuesto es posible, pero en el gran esquema de las cosas no es muy probable hoy en día porque son la economía más fuerte del mundo, son la presencia militar más fuerte del mundo, son el banco central más fuerte del mundo. Así que, en términos de la probabilidad de que, muy bajo, por lo que muchas personas les gusta llamar a prestar dinero al gobierno, estos rendimientos del tesoro, las tasas libres de riesgo. Bueno, lo que hemos estado viendo suceder, especialmente durante el último mes, es que estos rendimientos del tesoro han estado subiendo y subiendo y subiendo lentamente durante el último mes. Pueden ir a Google y buscar el rendimiento del tesoro a 10 años para ver a qué me refiero. Ahora, la razón por la que esto importa es porque esto tiene un impacto en las tasas de interés que usted tiene que pagar, incluso si el Banco de la Reserva Federal no toca las tasas de interés. Y la razón es que ahora, desde la perspectiva de un banco o de un prestamista, cuando un banco sale y presta dinero, está haciendo una inversión y esa inversión es este préstamo. Así que ahora el banco tiene que sopesar sus diferentes opciones de inversión. Están pensando, bueno, ¿cuál es el riesgo frente a la rentabilidad si mantenemos este dinero en nuestra cuenta bancaria? Si no hay riesgo, no hay rendimiento. Luego dicen, bueno, ¿y si hacemos una inversión un poco más arriesgada y prestamos este dinero a los Estados Unidos y al gobierno? Bajo riesgo y un mayor rendimiento creciente. Y luego miran, bueno, ¿y si te prestamos este dinero para comprar un coche, para comprar una casa? Más arriesgado porque no tienes una impresora de dinero como el gobierno y no tienes la capacidad de generar impuestos como el gobierno, así que eres un riesgo mayor que el gobierno de Estados Unidos. Así que, naturalmente, si yo soy un prestamista y te voy a prestar dinero frente al dinero del gobierno, voy a esperar una mayor tasa de retorno de ti. Y ahora es por eso que usted tiene que prestar atención a estos rendimientos del tesoro, porque como los rendimientos del tesoro han ido en aumento en el último mes. Las tasas de interés para los consumidores para comprar una casa o comprar un coche o su deuda de tarjeta de crédito también ha aumentado. Y esto está ocurriendo a pesar de que el Banco de la Reserva Federal no ha subido los tipos de interés en casi un año. Y aquí es donde quiero que entiendan que hay muchos factores diferentes que influyen en distintas partes de la economía. La economía es una red muy grande y entrelazada de diferentes sistemas. Y usted quiere entender esto, que podemos entender cómo las diferentes piezas de nuestro sistema económico se mueven juntos. De esta manera, puede ser un inversor más educado financieramente en lugar de ser un inversor de pánico, porque no se toman buenas decisiones financieras por pánico. No se toman buenas decisiones financieras por miedo. Y aquí es donde usted quiere ser lo suficientemente educado para entender las diferentes piezas que afectan a nuestro sistema económico. De esa manera, puedes encontrar la oportunidad y construir riqueza para ti mismo sin importar lo que esté pasando. Pero eso requiere que entiendas cómo funciona nuestro sistema económico. Ahora, de nuevo, si quieres estar al día sobre lo que está pasando, puedes unirte a Market Briefs. Tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Y con eso, nos vemos mañana.